Una madre desconforme con un reto que había recibido su hijo entra a una escuela, identifica a la maestra de su hijo, la golpea en el rostro y le da una patada. Un padre molesto con la alimentación que recibe su hija en la escuela encierra a docentes y directores y las amenaza. Una madre alcoholizada agarra a patadas a una docente al finalizar un acto escolar porque la maestra le había pedido ayuda a su hijo para cargar unos materiales. Reacciones desmedidas para situaciones comunes que se registran todos los días en las escuelas públicas del Uruguay. Estos fueron solo 3 de los 5 casos de violencia registrados desde el inicio de los cursos, que terminaron en procesamientos sin prisión por parte de la justicia. Los episodios despertaron alarma a nivel de los sindicatos y obligaron a las autoridades a rever las medidas a tomar para enfrentarse a este tipo de situaciones. Se tomaron algunos recaudos, como por ejemplo dónde hacer una entrevista. Si yo corro el riesgo de quedar encerrada en un escritorio, bueno, no vamos a hacer más entrevistas adentro de un escritorio que se puede cerrar, de no ponernos en riesgo nosotros, saber que hay cosas que nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotras que somos las que cuidamos, aprender a cuidarnos nosotras. Son situaciones que nosotros no estábamos acostumbrados a vivir. En el término de 2 meses, que 3 compañeros sean agredidos físicamente de parte de las familias, no. Esto que nosotros estamos recibiendo ahora lo vivimos con enorme preocupación y lo vivimos con un inmenso dolor. Yo creo que esto existió siempre, cada uno de nosotros seguramente conoce en su carrera profesional hechos que estuvieron muy cerca de él. Yo como director tuve que afrontar varios hechos de esta naturaleza. Creo que lo que cambia sustantivamente es una decisión, creo, del Poder Judicial de efectivamente darle a estos hechos la gravedad que tienen y procesar. El juez penal Roberto Timbal aseguró a Código País que es la primera vez que le toca intervenir en un caso de este tipo. Este magistrado que procesó a la madre agresora de la Escuela 115 considera que se trató de una reacción impulsiva y que el hecho de que se hayan producido otros episodios puede deberse a una especie de efecto contagio. Para comprender los alcances de esa posibilidad, consultamos al médico psiquiatra y psicoterapeuta Alberto Chertok. Cuando estos episodios tienden a repetirse, no se puede descartar el efecto contagio. Hoy en día tenemos acceso a la información rápidamente, en forma inmediata, y entonces es posible que se imiten, que se copien este tipo de agresiones, sobre todo cuando las mismas se justifican o se relativizan o no se sancionan con firmeza, y entonces sin quererlo el mensaje es que bueno, que determinadas agresiones, por ejemplo en este caso a docentes, si no son aceptables por lo menos son comprensibles. Bueno, cuando se comprende de esa manera la situación, bueno, es posible que se imiten o que se repitan lamentablemente estos hechos. Las causas pueden ser múltiples y difíciles de identificar. Sin embargo, existen algunas señales que Primaria toma muy en cuenta. Sí creo que la sociedad cambió. Es decir, más allá de la situación puntual de la agresión física, que insisto, es un desborde individual, hay otro tipo de agresión y de violencia que sí es más frecuente. Estoy hablando del trato poco respetuoso hacia el docente, estoy hablando de actos vandálicos, de rotura, de un vidrio o de un grafiti en la puerta de una escuela, un papá que dice, bueno, y si no hiciste los deberes, no importa, que se arregle la maestra. Está de alguna forma descalificando el rol del maestro. Una descalificación que para la Federación de Maestros no solo se ve por parte de algunas familias, sino de otros actores de la sociedad. Nos sentimos que en este momento vulnerables en cuanto a que de todos lados se oyen calificativos y descalificativos hacia la educación, tanto si miro términos de resultados, si miro términos de formación docente, si miro en términos de infraestructura, si miro en términos que realmente abonan en el sentido de la descalificación. Ha habido también a nivel social en nuestro medio un cambio en la imagen que tenemos de los técnicos, de los profesionales. Recordemos que no hace mucho hubo agresiones a médicos también. Entonces la imagen del médico, del docente, de otras figuras públicas, incluso de autoridades religiosas, de jueces,
que antes eran incuestionables y a quienes profesábamos un respeto casi reverencial, bueno, nos hemos ido al otro extremo y hoy en día parece que fueran culpables hasta prueba de lo contrario, o a veces son desvalorizados o descalificados en forma sistemática. Recuperar ese respeto y esa confianza es clave para las autoridades de la enseñanza. Nosotros tenemos que tratar de ver, bueno, sí, qué es lo que pasa con estas familias y trabajar para que ellas sientan que la escuela es un lugar confiable, ¿no? Más allá de los análisis que podamos hacer sociológicos o psicológicos, lo que nos importa es que los niños estén en la escuela y puedan aprender. Creo que cada maestro es un profesional que tiene que comprender que en una sociedad hay individuos que no tienen los mismos valores y que la escuela representa ese ideal de valores y de modelo y de modales, que no todos los individuos en una sociedad lo respetan. Entonces, trabajar con los padres es una tarea bien importante. Pero no es simple. Una maestra con más de 20 años de experiencia y protagonista de 2 episodios de violencia dio su testimonio bajo anonimato. Primero fue víctima de la agresión de un niño que, ante la omisión de la familia, derivó en una denuncia policial. Es un niño que había tenido dificultad con 3 docentes más. Él ya venía con un estudio, con psicólogos atrás tratándolo. Necesitaba un acompañante terapéutico que estuviera con él. La familia y la dirección de la escuela en primer momento habían acordado que no lo iba a tener viendo, porque era nuevo en la escuela, cómo evolucionaba. Y bueno, en esa situación el nene tuvo un problema de desajuste de conducta al querer sacarlo del salón. Y bueno, me agredió físicamente. Yo llamé inmediatamente a la familia porque el acuerdo era ese, que tenía que llamar a la familia para que lo vinieran a retirar. Y la familia, ni la mamá ni su papá acudieron, o sea que lo tuvimos que tener hasta las 5 de la tarde, calmarlo. Y ante esa situación yo hice la denuncia en la comisaría como un llamado de atención a la familia, ¿no? Yo quería que la mamá tomara realmente esto en serio, ¿no? Digo, que el niño tenía una dificultad, y más que nada por el niño. Cuidando al niño, aunque parezca increíble, yo le tengo que hacer la denuncia policial. Además, fue acosada y amenazada por la familia de otro de sus alumnos durante todo un año. Esa persecución y control, también es un tipo de agresión. Al punto de decir, pido una licencia psiquiátrica porque si no voy a terminar mal. Sé que llamaron a la escuela diciendo, le quiero pegar, le quiero matar, pero a mí nunca me lo dijeron. El caso de esta maestra es solo un ejemplo, pero los datos que reúne Primaria a través del monitor educativo dan cuenta de la situación de mayor inseguridad que sufren los docentes que trabajan en los contextos más carenciados. Los maestros perciben que hay contextos socioculturales, no me refiero a lo económico, sociocultural, que tiene una enorme distancia con la pauta cultural que transmite la escuela. Y ese choque de culturas hace que muchas veces se encuentren dificultades en el diálogo. Esto creo que es difícil de aceptar. Me parece que es más fácil decir que en realidad en cualquier contexto pueden haber familias alternativas o con valores alternativos, pero creo que en lo que hace estrictamente a la propuesta cultural, a los valores que transmite la escuela y a esos valores distintos, por decir poco, hay una distancia donde los maestros que trabajan en los contextos más vulnerables, lo que hoy denominamos contextos críticos, tienen una situación mucho más difícil. De hecho, en el entorno de las escuelas de contexto crítico, los directores perciben problemas de alcohol y droga en el 54% de los centros, 4 veces más que el promedio nacional. Lo mismo ocurre con la delincuencia y el vandalismo, que alcanza 40% contra el 12% nacional. Las escuelas de contexto crítico tienen una matrícula de casi 100.000 estudiantes, un cuarto de los escolares del Uruguay. Estoy convencida de que en cada espacio educativo que es la escuela, esté en Villa García, esté en Piedras Blancas, esté acá en Ciudad Vieja, bueno, es un espacio educativo.
Y las docentes son docentes en todas partes y sí, capaz que en algunos lugares hay que tomar más recaudos que en otros, capaz, ¿no? Sé que las maestras entramos a todos los contextos, todos los días con nuestra túnica blanca y que sí, a veces nos pasa que recibimos una agresión, pero no es todos los días de cada rato.